La increíble capacidad del cerebro humano ha inspirado a científicos e ingenieros a crear las redes neuronales artificiales. En este video, exploramos cómo las neuronas biológicas sirven de modelo para las redes neuronales artificiales y cómo la comprensión de nuestro cerebro ha dado forma a estas tecnologías. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El cerebro humano es un órgano increíblemente complejo y poderoso que nos permite pensar, sentir, aprender y crear. Está compuesto por miles de millones de células nerviosas llamadas neuronas, que se comunican entre sí a través de conexiones llamadas sinapsis. Estas conexiones forman redes neuronales que son la base de todas nuestras funciones cognitivas. Las neuronas son las células fundamentales del cerebro. Tienen una estructura única que les permite recibir y transmitir señales eléctricas. Cada neurona tiene un cuerpo celular, que contiene el núcleo y otros orgánulos celulares. También tiene dendritas, que son extensiones ramificadas que reciben señales de otras neuronas. Finalmente, las neuronas tienen un axón, que es una larga extensión que transmite señales a otras neuronas. Las sinapsis son las conexiones entre las neuronas. Cuando una neurona se activa, envía una señal eléctrica a través de su axón. Esta señal llega a la sinapsis, donde se libera un neurotransmisor. El neurotransmisor se une a los receptores en las dendritas de la neurona receptora, lo que desencadena una nueva señal eléctrica. El cerebro es capaz de aprender y adaptarse gracias a la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es la capacidad del cerebro para cambiar y reorganizar sus conexiones sinápticas en respuesta a la experiencia. Esto nos permite aprender nuevas habilidades, recordar información y adaptarnos a nuestro entorno. Cuando aprendemos algo nuevo, las conexiones sinápticas entre las neuronas se fortalecen. Esto hace que sea más probable que las mismas neuronas se activen juntas en el futuro. Por ejemplo, cuando aprendemos a montar en bicicleta, las neuronas que se activan cuando vemos una bicicleta y las neuronas que se activan cuando pedaleamos se conectan entre sí. Esto hace que sea más probable que estas neuronas se activen juntas en el futuro, lo que nos permite montar en bicicleta más fácilmente. El desarrollo de las redes neuronales comenzó con preguntas simples: ¿cómo podemos replicar el aprendizaje humano en una máquina? En 1943 Warren McCulloch y Walter Pitts propusieron un modelo matemático simple para simular el funcionamiento de una neurona. Aunque rudimentario, sentó las bases para las redes de neuronas artificiales. En 1958 Frank Rosenblatt desarrolló el perceptrón, una red artificial simple que podía clasificar patrones básicos. En la década de los años 80, con la creación del algoritmo de retropropagación, se resolvió uno de los mayores desafíos: entrenar redes neuronales con múltiples capas. Esto permitió que las máquinas reconocieran patrones más complejos, como rostros o escritura a mano. En 2006, Geoffrey Hinton presenta el concepto de Deep Learning, o aprendizaje profundo, para explicar unos nuevos algoritmos capaces de ver y distinguir objetos y textos en diferentes imágenes y vídeos a través de las llamadas redes de neuronas profundas. Aunque las redes neuronales artificiales se inspiran en el cerebro, hay diferencias importantes. Velocidad. Las computadoras pueden procesar cálculos mucho más rápido que el cerebro, pero no igualan su eficiencia energética. Complejidad. Una red neuronal artificial típica tiene millones de nodos, mientras que el cerebro tiene miles de millones de neuronas interconectadas. Aprendizaje. Las máquinas necesitan grandes cantidades de datos para aprender, mientras que los humanos pueden aprender con pocos ejemplos. Estructura y funcionamiento de las redes neuronales artificiales. Imagina que le enseñas a un niño a reconocer un gato. Le muestras varias fotos, señalas las orejas puntiagudas, el bigote, y pronto, el niño puede identificar un gato incluso cuando lo ve en persona o en caricaturas. Las redes neuronales artificiales, RNA, funcionan de manera similar, aprenden observando patrones y generalizan para reconocer cosas nuevas. Una red neuronal artificial es un modelo computacional inspirado en la estructura y funcionamiento del cerebro humano. Está formada por nodos, que se conectan entre sí en capas. Cada nodo realiza cálculos matemáticos simples y transmite el resultado a los nodos siguientes, creando una red que procesa información de manera similar a como lo harían las neuronas biológicas. Los componentes básicos de una red neuronal artificial son: 1. Capas de la red. Capa de entrada. Aquí se introduce la información inicial, por ejemplo, una imagen. Capas ocultas. Estas procesan la información. Capa de salida. Genera el resultado final, por ejemplo, es un gato. 2. Nodos y conexiones. Los nodos son las unidades de procesamiento, equivalentes a las neuronas. Las conexiones entre nodos tienen pesos, que determinan la importancia de cada conexión.
Tres funciones de activación deciden si la información procesada por un nodo debe transmitirse a los siguientes nodos. Imagina que estás evaluando diferentes caminos para llegar a tu destino. La función de activación actúa como un filtro, descartando los caminos menos relevantes y eligiendo los más prometedores. El perceptrón. Uno de los primeros modelos de red neuronal artificial fue el perceptrón, desarrollado por Frank Rosenblatt en la década de 1950. El perceptrón es una unidad computacional simple que recibe múltiples entradas, les asigna pesos y produce una salida. Estos pesos determinan la importancia de cada entrada en la decisión final. Si la suma ponderada de las entradas supera un cierto umbral, la neurona se activa y produce una salida. Aunque el perceptrón fue un primer paso importante, tenía limitaciones significativas. Solo podía resolver problemas de clasificación lineal, lo que significaba que no podía aprender patrones más complejos. A pesar de estas limitaciones, el perceptrón sentó las bases para el desarrollo de redes neuronales más sofisticadas. Redes neuronales profundas. En las últimas 2 décadas, los investigadores han desarrollado redes neuronales cada vez más complejas y poderosas. Una de las principales innovaciones fue la introducción de múltiples capas de neuronas, dando lugar a las llamadas redes neuronales profundas. Estas redes son capaces de aprender representaciones jerárquicas de los datos, lo que les permite realizar tareas mucho más complejas que los perceptrones. Una red neuronal artificial típica consta de múltiples capas de neuronas interconectadas. La primera capa es la capa de entrada, que recibe los datos de entrada. La última capa es la capa de salida, que produce la respuesta final de la red. Entre estas capas se encuentran las capas ocultas, que realizan la mayor parte del procesamiento de la información. Cada neurona en una capa está conectada a todas las neuronas de la capa siguiente. Cada conexión tiene un peso asociado, que determina la fuerza de la conexión. Los pesos se ajustan durante el proceso de entrenamiento de la red, de modo que la red pueda aprender a realizar la tarea deseada. Funciones de activación, la chispa que enciende las neuronas. Una función de activación es una función matemática que se aplica a la salida de cada neurona. Esta función introduce no linealidad en la red, lo que permite a la red aprender patrones más complejos. La función de activación determina si una neurona se activa o no. Si la salida de la función de activación supera un cierto umbral, la neurona se activa y envía una señal a las neuronas de la siguiente capa. ¿Cómo las redes neuronales procesan información? Paso 1. Introducción de datos. Los datos, como una imagen de un gato, se dividen en pequeñas piezas o características. Por ejemplo, una imagen puede descomponerse en millones de píxeles, y cada píxel representa una entrada para la red. Paso 2. Procesamiento en capas. Cada capa de la red procesa la información y la transmite a la siguiente capa. Esto se logra multiplicando los datos por los pesos de las conexiones y aplicando funciones de activación para filtrar los resultados. Imagina una fábrica donde cada departamento realiza una tarea específica. La información pasa de un departamento a otro, y al final, tienes el producto terminado. Paso 3. Generación del resultado. En la capa de salida, la red produce un resultado, como la probabilidad de que la imagen sea de un gato, por ejemplo, 95%. Aprendizaje en las redes neuronales. El aprendizaje en las redes neuronales es un proceso iterativo en el que la red ajusta sus pesos para minimizar el error entre su salida y la salida deseada. Este proceso se conoce como entrenamiento. El aprendizaje puede ser supervisado o no. En el aprendizaje supervisado, la red neuronal se entrena con un conjunto de datos de entrenamiento que incluye tanto las entradas como las salidas deseadas, llamados de ejemplos. La red ajusta sus pesos para minimizar la diferencia entre su salida y la salida deseada. En el aprendizaje no supervisado, la red neuronal se entrena con un conjunto de datos de entrenamiento que no incluye las salidas deseadas. La red intenta encontrar patrones y estructuras ocultas en los datos. El algoritmo de retropropagación del error es el motor del aprendizaje. Se utiliza para ajustar los pesos de una red neuronal durante el entrenamiento. El algoritmo calcula el error entre la salida de la red y la salida deseada, y luego propaga este error hacia atrás a través de la red, ajustando los pesos de cada capa para minimizar el error. Aplicaciones de las redes neuronales. Las redes neuronales artificiales han revolucionado muchos campos, desde el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural hasta la medicina y la robótica. Algunas de las aplicaciones más destacadas incluyen 1. Visión por computadora. Las redes neuronales se utilizan para identificar objetos en imágenes y videos, lo que tiene aplicaciones en la conducción autónoma, la vigilancia y la medicina. 2. Procesamiento del lenguaje natural. Las redes neuronales se utilizan para traducir idiomas, generar texto y responder preguntas. 3. Reconocimiento de voz. Las redes neuronales se utilizan para convertir el habla en texto, lo que tiene aplicaciones en asistentes virtuales y sistemas de control por voz. 4. Juegos.
Las redes neuronales se utilizan para desarrollar programas que pueden jugar a juegos como el ajedrez y el Go a un nivel sobrehumano. 5. Medicina. Las redes neuronales se utilizan para analizar imágenes médicas, predecir enfermedades y desarrollar nuevos tratamientos. El impacto futuro de las redes neuronales. 1. En la educación, las redes neuronales podrían personalizar completamente la experiencia educativa. Podrían, por ejemplo, identificar áreas donde un estudiante necesita mejorar, crear programas de aprendizaje adaptados a su ritmo, generar explicaciones más efectivas basadas en su estilo de aprendizaje. 2. La medicina del futuro estará impulsada por redes neuronales que analicen genomas completos para personalizar tratamientos, predigan enfermedades antes de que aparezcan síntomas, ayuden en el diseño de nuevos medicamentos con mayor rapidez. 3. En la exploración espacial, las redes neuronales tienen un papel crucial en tareas como análisis de datos astronómicos, navegación autónoma y optimización de rutas espaciales. Implicaciones éticas y desafíos. Con el poder de las redes neuronales también vienen grandes responsabilidades. Algunos de los mayores desafíos incluyen: 1. Transparencia. Muchos sistemas de redes neuronales son una caja negra, lo que significa que es difícil entender cómo llegan a sus decisiones. Esto puede ser problemático en aplicaciones críticas como la justicia o la salud. 2. Privacidad. El uso masivo de datos personales plantea riesgos para la privacidad. Es crucial garantizar que las redes neuronales respeten los derechos de los usuarios. 3. Sesgos en los datos. Las redes neuronales pueden perpetuar o incluso amplificar sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenadas. Si este tema te resulta interesante, dale me gusta al video. No olvides compartirlo con tus amigos, comentar tus ideas sobre las redes neuronales y sus aplicaciones, y suscribirte al canal de forma gratuita para más contenido educativo y entretenido. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.